nombre es Víctor Antonio Ibarra Flores, soy representante de Morena ante el Instituto Electoral de Jalisco y abogado del Comité Ejecutivo Nacional. Fue una elección totalmente atípica. Estuvimos ante un árbitro parcial. Lo advertimos desde antes del inicio de la campaña, en el momento de presentar el convenio de coalición, que obedece a una estrategia político-electoral. El instituto, bajo un falso estudio de género, y digo falso porque el tribunal después así lo confirma, modifica el siglado que tenía la Alianza para los Municipios y nos obliga a cambiar de personas de acuerdo al género que el instituto había determinado. Esto a unos días de que cerrara el periodo para que pudiéramos presentar nuestro convenio. Eso fue como el primer obstáculo trascendente al cual nos enfrentamos. Se subsana, se hace el cabildeo político obedeciendo a la estrategia electoral que tiene la alianza en el Estado y bueno, se cumple en tiempo y forma. Una vez ya iniciada la etapa de pre-campaña y posteriormente campaña, nos damos cuenta de que no solamente el instituto, sino las autoridades en sí del Estado de Jalisco operaban totalmente a favor del partido del gobierno. Es decir, estábamos ante una elección de Estado, ¿no? Y bueno, una vez avanzando las etapas del proceso electoral, iniciando propiamente la etapa de campaña, es donde viene la parte importante en cuanto al tema de la gobernatura, las quejas y denuncias que nosotros, este equipo de la representación, presentó de manera constante. Ninguna procedía, ninguna medida cautelar. Tenemos aproximadamente más de 40 quejas y denuncias en ese periodo y ninguna prosperó. Si bien es cierto, es una autoridad administrativa electoral, sí tiene las facultades para emitir medidas cautelares y que cese, ¿no?, la conducta que se está denunciando. Y no solo eso, cuando se dan los registros de nuestros candidatos, tanto de Morena como de la coalición, estamos ante un sistema digital de registro. Por primera vez en la historia del Estado de Jalisco se implementa este sistema digital. Casualmente, cuando Morena está muy fuerte en las elecciones concurrentes y claro, teníamos una muy buena proyección para esa entidad federativa. Este sistema consistía en que tenías que firmar los documentos, escanearlos, subirlos a una nube que era operada por el Instituto Electoral y posteriormente ellos determinaban si el registro era aprobado o no. El sistema no fue perfecto, advertimos ciertas inconsistencias y por una u otra razón, en el momento en el que el instituto lleva a cabo la sesión por la que, por cierto, no nos dejaron estar presentes, todo fue vía Zoom, en una sesión tan importante, en una herradura de la democracia estatal en la que debe prevalecer el debate frontal, transparente. La presidenta ese día determina que esa sesión de aprobación de registros se iba a llevar a cabo vía remota. No había acceso a los representantes de los partidos. Ese día, una sesión maratónica, más de 14 horas sin parar sesionando, y al final, como resultado de todo ese examen que lleva a cabo el instituto, determina que a Morena y a la coalición hay más de 24 planillas de municipios, de los 125 municipios que conforman el Estado de Jalisco, en donde Morena no cumplió y por ende no tenía candidato registrado. Eso fue un golpe que sabemos impacta no solamente en el ánimo de nuestros candidatos y rompe con el principio de equidad en la contienda entre los actores políticos, sino también en la ciudadanía, en la militancia. Al advertir que no tiene candidato en su municipio, pues obviamente reduce, y yo creo que esa era la finalidad, ¿no?, de este poder que no se veía, pero que estaba ahí operando. Entonces, nos determinan que no hay registro. Nuestros candidatos, por propio derecho, impugnan esa determinación ante el tribunal
y por supuesto se les da la razón, solo que un mes después ya iniciada la campaña. Es decir, los candidatos de Morena pueden salir a campaña un mes de retraso. Eso obviamente impactó en la ciudadanía, en la gente que no veía a las personas expresar sus proyectos. Estuvimos de manera inequitativa, podría decir, frente a los demás actores políticos y obviamente los más beneficiados, el Movimiento Ciudadano, que fue el partido en el poder. Aún y con ello, continuamos con el proceso, hubo una serie de denuncias, de quejas, y hay un punto importante en todo este proceso de la gubernatura, que es el tema de violencia política en razón de género. Hubo 2 debates en los cuales el candidato a la gubernatura de Movimiento Ciudadano llevó a cabo expresiones misóginas frente a la gente que en ese momento se encontraba viendo el debate, expresiones que atentaron contra la dignidad de nuestra candidata Claudia Delgadillo, que se denunciaron en tiempo y forma y que en una primera instancia, en sede cautelar, el Instituto Electoral determinó que no constituían violencia política. Eso fue más que evidente. Ni siquiera era para pronunciarse de fondo, solo era para evitar que continuaran esas expresiones, que por supuesto eran machistas, ¿no? Que la denigraban, porque no lo repetiré, pero lo que querían decir es que ella como mujer, por el hecho de ser mujer, no puede acceder a un cargo de elección popular si no es dependiendo de una figura masculina. Es una situación muy grave. Nosotros, a través de la representación, lo hicimos saber en las sesiones que llevábamos a cabo y nadie entraba a debate. Parecía que había una consigna en el Consejo General del Instituto de todo el mundo quedarse callado y acatar la instrucción que venía de arriba, ¿no? Claro está, esas determinaciones se impugnan y nos damos cuenta también que el tribunal pues, fue comparsa de esa actitud. Igualmente determinan que no hubo violencia política y, repito, estábamos frente a una elección en la que las instituciones del Estado estaban trabajando en favor del partido que se encontraba en el poder. Llegamos al gran día de la jornada, aún y con todas esas trabas estábamos listos, preparados, confiados. Era más que sabido que Morena iba a arrasar en las elecciones. Estábamos seguros de ello y nos encontramos con el descaro del Instituto Electoral. No solo fue antes del día D, sino que el día de la jornada se ha documentado un sinfín de irregularidades. Principalmente es público que se violentó la cadena de custodia. Es decir, las boletas, la papelería electoral, al momento de ser trasladada, pues tiene ciertas reglas, tiene que cumplir con ciertos lineamientos que expide el propio instituto. Eso no se llevó a cabo. Hay videos, fotografías que circulan en redes sociales en donde se transportan en las famosas ya bolsas negras, ¿no? La democracia de una entidad tan importante, la participación ciudadana, se reduce a una bolsa de basura. A ese grado estábamos en el día de la jornada. No solo eso, hubo una fuerte intervención de servidores públicos, tanto del Estado como en los municipios, y los resultados dan cuenta de ello. No solo se cometió un fraude en la elección de la gubernatura, sino que también los municipios de la zona metropolitana, como lo es Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, pues fueron donde ganó Movimiento Ciudadano a través de estas conductas. Repito, todo eso está documentado. Actualmente, para el día de hoy, se encuentran en trámite esos juicios de inconformidad. Creemos que tenemos la razón y compartirles que han salido una serie de irregularidades. Ya en el caso del juicio de Guadalajara se han llevado a cabo gestiones del tribunal con el instituto para que primordialmente le hagan llegar toda la documentación electoral, todos los paquetes electorales.
y nos hemos encontrado con una cuestión muy grave, que el instituto dice no tener la totalidad de las actas. El tribunal se ve en la necesidad de solicitarle a los partidos políticos que envíen las copias de las actas que estén en su poder. Y de un número total de actas que debería tener, el instituto ha entregado un 60%, 65%. Hay muchas interrogantes. El proceso está enrarecido. El instituto me parece que ya está contra pared, y no es por denigrar la labor de los compañeros y compañeras servidores públicos, que doy fe que estuvieron al pie del cañón, salvaguardando o tratando de llevar a cabo su trabajo de la menor manera, sino de la gente que toma decisiones, de los consejeros electorales, que son a su vez presidentes de comisiones, y por supuesto la cabeza del Instituto Electoral, ¿no? Que también se ha sabido, tiene cierto parentesco con algunos personajes del estado de Jalisco que pertenecen al Movimiento Ciudadano. En materia electoral, tenemos que agotar una cadena impugnativa hasta llegar a la última instancia, que es la Sala Superior del Tribunal Electoral. Nos encontramos ante la primera instancia local. Tiene que resolver el Tribunal Electoral, que, sirva el comentario, también ha trabajado de manera muy lenta. Pareciera también que hay una instrucción para poder arrastrar todos los asuntos al último momento, ¿no? La toma de protesta de los compañeros y compañeras que ganaron la elección será en el mes de octubre, y lo están extendiendo lo más que se pueda. Posteriormente hay una segunda instancia, que es la Sala Regional del Tribunal Electoral, que tiene su sede, por cierto, en Guadalajara, y posteriormente pues la máxima autoridad. En el caso de la gobernatura, tendríamos que ir directamente a la Sala Superior por tratarse de ese ámbito de competencia de una elección de un ejecutivo local. Pero en el caso de los municipios, tiene que agotarse autoridad por autoridad. Sabemos que el Tribunal Electoral difícilmente se pronunciará con la razón y conforme a derecho, pero tenemos todavía las instancias federales, que ahí es donde, con el trabajo de los compañeros y compañeras abogados, estamos haciendo mucho esfuerzo para poder sacar estos resultados adelante. Estamos seguros que hubo un fraude. Yo, que me trasladé directamente al estado de Jalisco, estuve poco más de 4 meses trabajando directamente ahí, doy fe de ello. Tengo experiencia en otros procesos electorales y nunca había visto tal opacidad, falta de técnica y profesionalismo, principalmente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco. Principalmente sumarse a través de los medios de comunicación masiva, como son las redes sociales. Nuestra candidata sigue estando muy activa, participativa, ha tenido el apoyo de la dirigencia, de actores políticos de Morena importantes en la Ciudad de México, y yo creo que el ser portavoces, el hacer que esa información que se está actualizando pueda llegar a más lugares a través del impacto de las redes sociales, me parece que es una herramienta importante. Y además, pues no claudicar. Yo me asumo como militante, como morenista, obradorista, y pues tenemos principios fundamentales, que es el no mentir, no robar y no traicionar. Así creemos que se hizo, y por supuesto no podemos ser indiferentes ante tan flagrante delito electoral. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Antonio Ibarra Flores, soy representante de Morena ante el Instituto Electoral de Jalisco y abogado del Comité Ejecutivo Nacional. Los invito a seguir de cerca y a no perderse todos y cada uno de los trabajos de la 4TV, medio de información oficial de nuestro partido político. La transparencia, la información y la fluidez de la verdad es un derecho. Muchas gracias.